Bueno, vamos a conversar con un diplomático de trayectoria muy interesante, Mariano Causino. Él fue embajador en Costa Rica y en Israel, pero sigue trabajando en política exterior. Gracias Mariano, gracias por hablar con nosotros aquí. Queremos conocer tu mirada. Dicho sea de paso, nos conocimos en Israel brevemente. Yo integraba una delegación de periodistas, pero bueno, me alegro Bien. que estés aquí conversando con nosotros. ¿Cómo ves este asunto de la CELAC y esto de invitar dictadores y los enemigos de la democracia, como escribiste en Infobae? Bueno, lo primero que yo le recordaría es que la CELAC fue creada en el año 2010, 2011 aproximadamente, cuando en un momento de apogeo de los países del Foro de San Pablo, buscaron contrarrestar al sistema interamericano nucleado en torno a la Organización de Estados Americanos y excluyeron a dos países importantes como Estados Unidos y Canadá. Esa iniciativa, digamos, chavista, Sí, fue acompañada por el resto de los países que en aquel momento, ustedes recordarán que tenían una mayoría de estos gobiernos de izquierda o, digamos, populistas, bolivariano, sí, sí, por usar una palabra un poco genérica como el populismo, que a sí, veces alude a distintas cosas. Pero lo cierto es que existe ese mecanismo. Uno podría cuestionar si realmente qué sentido tiene su funcionamiento. Filosóficamente yo le diría que en realidad este tipo de iniciativas tienen el problema de que a veces surgen con buenas intenciones, pero el problema es que han debilitado al sistema de la OEA. Entonces, y eso es verdaderamente grave porque el sistema de la OEA es el único que tiene mecanismos concretos para promover y defender la democracia, los derechos humanos. Entonces, desgraciadamente, esa realidad existe. A partir de ahí, lo que hay que recordar es que el gobierno argentino, en la persona de Alberto Fernández, hizo un esfuerzo diplomático por conseguir la titularidad de la CELAC, y en este año en que ha ejercido ese cargo no ha hecho más que promover y defender a las dictaduras que hay en nuestra región. Y esto es lo que ha quedado demostrado hace pocas horas, hace pocos días, en la cumbre en la que tuvo lugar, donde fue bochornosa la actitud del gobierno argentino, invitando, no solo invitando, porque de pronto usted me podría decir, bueno, los tiene que invitar porque son miembros, puede ser, pero rindiendo pleitesía, exacto. dándoles una alfombra roja y dándoles un trato de defensa permanente a su accionar. Definitivamente, me parece. Ahora, sin embargo, hubo voces, el presidente uruguayo, incluso Boric, entiendo que también, y Mario Abdo Benítez, que criticaron este asunto de los dictadores en Buenos Aires bajo la pleistesía oficialista, ¿no? Sí, el más contundente fue el presidente del Uruguay, Sí, que señaló claramente que muchos de los países allí presentes no tienen gobiernos democráticos, ni gobiernos que respeten los más mínimos derechos humanos. El presidente de Paraguay, por su parte, hizo un llamamiento a tener presente el drama humanitario que hay con 7 millones de desplazados, refugiados y personas que han tenido que marchar al exilio en Venezuela, muchos de los cuales están en la Argentina y los recibimos digamos, con cobijo, pero no deja de ser un drama humanitario que hay por todas estas supuesto. personas que están muchos en Estados Unidos, en España, en tantos países latinoamericanos, empezando por Colombia, por supuesto. Y el presidente chileno hizo un llamado a la situación en Venezuela y en Nicaragua, no habló de Cuba. El presidente de Chile nunca habla de Cuba, Ajá. tal vez se olvida, hace un, no lo menciona. Bueno, yo no soy quien para cuestionar qué hace el presidente chileno, pero sí puedo recordar que todo este problema, este drama del castrochavismo nació en la Revolución Cubana, ¿no? Hace 64 años, y en su intento por exportar la revolución. Definitivamente. Ahora, el gobierno argentino, ¿no? O Alberto Fernández o Cristina Fernández, no sé. Digamos, esa alianza y esa, tomando tu término, pleistesía, ¿es por convicción o hay ahí algo debajo de la alfombra que no terminamos de ver, negocios sucios? ¿Qué los une? Porque yo lo que no veo es cuál es el rédito, digamos, de defender ese tipo de gobiernos antidemocráticos, ¿no? Sí, yo coincido que el rédito no existe, el rédito es negativo en todo caso, hay un costo enorme para la reputación del país. Mira, una interpretación que hay no se puede probar desde el punto de vista
concreto en cuanto a decir tal día firmaron tal pacto, pero sí se puede evaluar que durante los 20 años del kirchnerismo hubo una relación creciente con estos gobiernos. Así es. Durante los primeros años del kirchnerismo, en vida de Kirchner, tal vez tenían una relación con el chavismo, probablemente que haya nacido por una conveniencia política de mostrarse como antiimperialistas y demás, y después con una estructura de negocios muy importante que ha sido denunciada, muchos de los cuales han sido probados esos negocios. Pero una vez que Kirchner murió, eh, Cristina Kirchner, yo interpreto que se vio en una soledad política, porque el jefe del kirchnerismo era Néstor Kirchner, sin duda. Y Cierto. él había hecho una serie de políticas muy equivocadas, a mi modo de ver, pero él había tenido un límite con los Estados Unidos de nunca violar la regla de tener ningún vínculo con Irán. Incluso ellos denunciaron siempre a Irán como el promotor del terrorismo, como un régimen siniestro, como efectivamente es. Y así lo hizo Kirchner durante sus 4 años y Cristina en los primeros 2 años. Pero una vez que Néstor Kirchner murió, mi sensación es que Cristina Kirchner quedó en una soledad política que fue aprovechada por los cubanos y por Venezuela, por el régimen chavista, y ellos probablemente le hayan intentado convencer de que dado que los Castro estaban ya con una edad muy avanzada y que Chávez se enfermó al poco tiempo, ella podía cumplir un rol internacional de una especie de líder del tercer mundo, o al menos del capítulo latinoamericano del tercer Sí. mundo. Y eso entiendo yo que la llevó a confundirse y a tomar decisiones muy, muy equivocadas, de las cuales probablemente se haya arrepentido de alguna de ellas. La más grave de todas es el pacto con Irán, que De- fue firmado el 27 de enero del año 2013, nada más ni nada menos que el día que se cumplía un nuevo aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, ¿no? Cuando el Ejército Rojo liberó el campo de exterminio claro. allí en Y esa 1945. coincidencia no fue casual, digamos, tratándose de los iraníes, seguramente, ¿no? No, no, por supuesto que no, porque Irán es un país sofisticado. Irán es un país heredero de una cultura milenaria, una cultura de 2500 años, es la cultura persa. Irán es un país muy importante, un país con 90 millones de habitantes, pero a su vez es un país que se ve a sí mismo con un rol de liderazgo en Medio Oriente y tiene una dirigencia sofisticada. Lo que pasa es que desgraciadamente Irán es un país que de hace 44 años está dominado por una teocracia absolutista, por un régimen que derrocó a la monarquía prooccidental de Shah Mohammad Reza Pahlavi y instauró un régimen de terror antioccidental que promueve la destrucción de Israel, que ha promovido el terrorismo como arma de acción política, del cual nosotros hemos sufrido en la Argentina en 2 oportunidades, y que además de todas esas desgracias promueve busca completar un programa nuclear que en caso de alcanzarlo generaría un daño aún mayor a la paz y a la seguridad internacional, porque eso implica una carrera de proliferación nuclear en Medio Oriente que sería verdaderamente dramática. Bueno, en ese sistema de relaciones es el que estos países dominados por el castrochavismo nos conectan una vez más. Ah, Fíjense el drama que esto significa, como una y otra vez el gobierno kirchnerista, por manera directa o indirecta de pronto, a veces por acción, a veces por omisión, ¿no? Termina conectado en esta realidad, que es el caso del avión y tantos otros que sí. ustedes conocen bien. Y además Irán, digamos, hay un entrismo iraní en Argentina. Bueno, primero las bombas, después el pacto con Irán más tarde, pero a través justamente de Venezuela, de Bolivia probablemente, Irán está presente, ¿no? Digamos, ¿no? Eh, ¿Y eso cómo se Bueno, resuelve? porque Irán, Sí, bueno, porque Irán lo que hay que recordar es que Irán es un país, Irán es el representante o es el líder del mundo chiita dentro exactamente. de los musulmanes que tienen un enfrentamiento ancestral entre chiitas y sunitas. Así es. Los chiitas son una minoría, pero tienen una gran importancia, y el eje chiita lo domina Teherán. Irán es un país que en los últimos 30 o 40 años ha tenido
un problema muy serio a partir de que los países sunitas, empezando por Egipto, y después las monarquías del Golfo y otros países, y Jordania y otros, han ido haciendo una política muy pro-occidental y muy cercana a Israel, al punto que han firmado la paz con Israel. Primero Egipto en el año 79, después Jordania y últimamente Emiratos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Entonces, en esa búsqueda de hegemonía regional, que lo enfrenta con Arabia Saudita, que es un Sí, país obviamente sunita, pro-occidental y que tiene una relación, no tiene relaciones diplomáticas plenas con Israel, pero tiene un acuerdo digamos, por debajo de la mesa, podríamos decir, una comunidad sí. de intereses con Israel. Eh, Irán se ha visto en una relativa soledad y eso ha hecho que busque profundizar su agenda antioccidental a través de su alianza, por supuesto, con Siria, con Hezbollah, con distintos brazos armados y políticos que tiene, y eso es lo que lleva a buscar contrarrestar y a tener una actuación en regiones alejadas como también es Latinoamérica. ¿Y jamás en la Franja de Gaza está vinculada a Irán o cómo actúa jamás, digamos? ¿Cuáles son los aliados bueno, de ese? Jamás, sí, jamás controla la Franja de Sí, Gaza desde hace ya muchos años, desde que Israel se retiró de Gaza, en una decisión polémica, ¿no? Que en su momento tomó el primer ministro Ariel Sharon eh, en el año 2005, 2006, y si yo mal no recuerdo, se perfeccionó en el 2007. El problema es que jamás tiene una vocación de controlar el poder total en lo que se conoce como genéricamente como Palestina, que en realidad son dos entidades políticas separadas, así es. que es por un lado Gaza y por otro lado el West Bank, ¿no? Y lo que es el Cisjordania. Y en esa actuación, por supuesto, ellos buscan el financiamiento de distintas realidades y las conexiones que hagan falta. Muchas de estas son conocidas, algunas no están probadas a ciencia cierta, yo de pronto no le puedo dar una prueba, pero todo el mundo sabe cómo funcionan. Ahora, recuerden, por ejemplo, para no hablar de cosas tan alejadas, porque si no Sí, sí, la sí, sí. población piensa que estamos hablando de cosas de una entelequia. Fíjese lo que pasó el año pasado, cuando, en realidad el anterior, ¿no? En el 21, cuando Hamas desde la Franja de Gaza hizo un ataque feroz en el mes de mayo del 2021 contra Israel. El gobierno argentino, en vez de cuestionar el ataque, lo primero que hizo fue criticar la respuesta que había hecho el Estado de Israel en su defensa. Sí. Entonces, estas son las cosas que Ah, lamentablemente conectan al kirchnerismo en este tipo de situaciones. definitivamente. Mariano, ¿y cómo observás, yendo nuevamente hacia nuestro subcontinente, digamos, el nuevo rol de Brasil, Lula en el poder, Lula aquí en la CELAC, etcétera? Bueno, a ver, Lula es un gran líder. Sí, Objetivamente hablando, es un líder de características históricas. Es un hombre que compitió 6 veces por la presidencia del Brasil, hasta donde yo recuerdo. Perdió 3 elecciones, ganó 3. Pero además ganaron dos otras elecciones con Dilma Rousseff. Lula es un hombre que ofrece paradojas, a mi modo de ver, analizándolo históricamente y académicamente. Por un lado, obviamente es un gran líder, es un hombre que logró para Brasil un avance importante en la primera década de este siglo, aprovechó el ciclo de los commodities. sí, A diferencia de lo que se hizo en la Argentina, Brasil tuvo una transición, yo diría, virtuosa entre las reformas de los 90 que había hecho Fernando Enrique Cardoso y el periodo de Lula. Una cosa que es muy distinta a lo que pasó en la Argentina, porque en la Argentina las reformas de los años 90 fueron dejadas de lado por el kirchnerismo y fueron revertidas, en Brasil no. Pero al mismo tiempo, Lula, perdón, es un hombre que ha sido uno de los fundadores del Foro de San Pablo, también hay mm, que recordarlo. Es un hombre que en su comportamiento internacional ha tenido, yo diría, luces y sombras, y que ha sido promotor también de alguna manera y ha dado aval a muchas de estas situaciones de las que estábamos criticando junto así al es. gobierno argentino y tantos otros, protegiendo a distintos países que cayeron bajo gobiernos castrochavistas.
de manera tal que las dos cosas están presentes, una no quita la otra. Ahora ha iniciado un nuevo periodo, y bueno, nosotros esperamos que se conduzca dentro de los parámetros democráticos y que pueda tener con la Argentina una relación razonable, ¿no? Este, nosotros entendemos, cuando digo nosotros, digo desde la oposición, te Sí, estoy sí, hablando, sí, que sí, nosotros sí. trabajamos en Juntos por el Cambio y específicamente en el PRO. Nosotros entendemos que la relación con el Brasil es central para la integración argentina en el mundo y que tiene que estar más allá de la ideología de los protagonistas. De hecho, en el gobierno de Macri, el presidente Macri trabajó bien con tres presidentes distintos, con Dilma Rousseff, con Michel Temer y con Bolsonaro. Y la verdad es que ha sido muy lamentable que durante 3 años el gobierno argentino se negó a tener una reunión con el presidente del Brasil, por más que le pudiera gustar Sí, más o seguro. menos cómo se condujo el presidente Bolsonaro. Pero lo que quiero decir con esto es que yo no quisiera hacer juicios de valor sobre la figura de Lula, si me gusta o no me gusta. Creo que hay cosas que son muy interesantes y otras que son cuestionables, pero se trata del presidente de nuestro principal socio en el mundo. Esa es una realidad y así debe ser. Lo mismo Bolsonaro, ¿no? Sí, claro. Yo tampoco adhiero a la teoría esta de demonizar a Bolsonaro, ni mucho menos. Mariano, por último, ¿cómo observás este año, que es año electoral, la proyección política en la Argentina, ¿no? Estás trabajando, dijiste, en la oposición. ¿Qué expectativas hay ahí y cómo ves la situación, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la expectativa de que en la elección de este año pueda dejarse atrás esta experiencia tan negativa que ha sido, en particular este gobierno de Alberto Fernández, pero yo diría que en realidad lo que hay que cambiar es una suerte de paradigma estadocéntrico que se instaló en la Argentina a partir de la crisis del 2001, que tuvo un periodo relativamente virtuoso como consecuencia del cambio de ciclo económico en el mundo en los primeros años de este siglo, pero después mostró un agotamiento total y lo está mostrando ahora, ¿no? Y que es esta idea de que el Estado es quien va a resolver todos los problemas de la economía. Y la realidad es que eso tiene ha llegado a una situación de agotamiento. Por otro lado, nosotros entendemos que en materia de política internacional, la experiencia del gobierno de Macri fue una experiencia positiva, en la cual en poco tiempo el gobierno había logrado revertir una imagen muy mala que había dejado Cristina Kirchner al finalizar su gobierno. Ustedes recuerden que durante los 12 años del kirchnerismo, la Argentina tuvo problemas con el Brasil, con el Uruguay, con Chile, con todos los países latinoamericanos, con México tuvo problemas, con Colombia, con Perú tuvo muchos problemas, ni hablar con Estados Unidos, tuvo una muy mala relación desde luego con el Reino Unido, tuvo una relación mala con España, con Francia, con Italia, con Alemania, con muchísimos países que habían hecho inversiones durante la década del 90. El kirchnerismo prácticamente los insultó por eso. Y después terminó atado a una adhesión a este eje de países del Foro de San Pablo, y terminó con una agenda totalmente antioccidental que lo llevó a este pacto tan siniestro con Irán, lo cual nos enfrentó con los Estados Unidos y Claro. con todo Occidente. Bueno, en poco tiempo el gobierno de Macri revirtió eso y yo creo que en ese plano el gobierno de Macri tuvo grandes éxitos en política exterior. En otros campos del gobierno, evidentemente, no tuvo ese mismo nivel de desempeño y por eso perdió la elección. Pero yo creo que hay un aprendizaje en la dirigencia opositora y espero que así se resuelva una vez que después de las primarias se consolide una candidatura y yo pienso que podemos tener posibilidades de ganar la elección y ofrecer una alternancia a la Argentina. Mariano Cauchino, muchas gracias por la claridad, y por hablar No, esta tarde con nosotros. muchas gracias a ustedes. Un abrazo y hasta siempre. Un Gracias abrazo muy por grande. Gracias.